Bienvenido. Hemos preparado un resumen detallado del libro de Primera de Reyes para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. El propósito del libro de Primera de Reyes es narrar la historia del pueblo de Israel desde el final del reinado de David hasta la división del reino en dos naciones, Israel, norte, y Judá, sur. El libro destaca el reinado de Salomón, su sabiduría, la construcción del templo en Jerusalén y su posterior decadencia por desobedecer a Dios. También presenta a varios reyes que gobernaron después de él, muchos de los cuales se alejaron de la ley divina, lo que llevó a la idolatría y al debilitamiento del reino. A lo largo del libro, se resalta la importancia de la fidelidad a Dios y se muestra cómo el destino de los reyes y del pueblo estaba directamente relacionado con su obediencia o desobediencia a los mandamientos divinos. La autoría del libro de Primera de Reyes no está claramente especificada en el texto, pero se cree que fue escrito por el profeta Jeremías o por una escuela de escribas o profetas cercanos a él. Según la tradición judía, el autor de Primera y Segunda Reyes sería el mismo, y estos libros formarían parte de una obra más amplia que narra la historia de Israel y Judá desde una perspectiva teológica. El libro de Primera de Reyes fue probablemente escrito o compilado durante el exilio babilónico, alrededor del siglo VI a.C., aunque los eventos que describe ocurrieron mucho antes, desde el reinado de David hasta la caída de Judá y la destrucción de Jerusalén. La fecha exacta de su composición es incierta, pero se estima que fue redactado entre 560 y 540 a.C. Resumen del libro y detalles importantes. El libro de Primera de Reyes narra una parte crucial de la historia de Israel y Judá, comenzando con el final del reinado del rey David y el ascenso al trono de su hijo Salomón. Este libro se centra en los eventos políticos, sociales y religiosos que marcaron el reinado de Salomón, así como los reinados de sus sucesores, cubriendo aproximadamente los primeros 120 años de la monarquía israelita hasta la división del reino en dos naciones separadas, Israel al norte y Judá al sur. Salomón, quien es conocido por su sabiduría otorgada por Dios, comienza su reinado con una serie de decisiones importantes, como la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que simboliza la centralidad de Dios en la vida del pueblo israelita. Durante los primeros años de su reinado, Israel experimenta un período de paz y prosperidad, y Salomón es famoso por su sabiduría, su juicio justo y la consolidación del reino. Sin embargo, a pesar de estos logros, a lo largo de su vida, Salomón cae en la idolatría, influenciado por sus muchas esposas extranjeras, lo que provoca la ira de Dios. Como consecuencia de su infidelidad, Dios anuncia que el reino será dividido después de su muerte. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asume el trono. Sin embargo, el reino se divide debido a un conflicto entre Roboam y el pueblo. Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón, lidera las 10 tribus del norte que se rebelan contra Roboam, dando lugar a la creación de Israel como un reino separado, mientras que Roboam continúa gobernando Judá. A partir de este momento, los dos reinos seguirán trayectorias muy diferentes, con Israel marcado por la idolatría y la inestabilidad, mientras que Judá mantiene una relación más cercana con Dios, aunque también cae en la corrupción y el pecado. El libro también destaca a los profetas que se levantan durante este tiempo para advertir a los reyes y al pueblo de los peligros de la desobediencia. Entre los más destacados se encuentra Elías, quien confronta a los reyes de Israel por su idolatría, especialmente al rey Acab y su esposa Jezabel. Elías es un profeta audaz que desafía el culto a Baal y realiza milagros impresionantes, pero también enfrenta una fuerte oposición, lo que lleva a una serie de confrontaciones dramáticas. Detalles importantes. Salomón es ungido como rey tras la muerte de David. Su reinado comienza con sabiduría y prosperidad, destacando la construcción del Templo de Jerusalén,
un proyecto simbólicamente importante para la religión de Israel. Sabiduría de Salomón. Salomón es famoso por su juicio sabio y justo, incluyendo el famoso relato de las dos mujeres que disputan un hijo, que Salomón resuelve con sabiduría divina. Caída de Salomón. Aunque Salomón es bendecido con paz y prosperidad, sus relaciones con mujeres extranjeras lo llevan a la idolatría, lo que provoca la ira de Dios. Esto marca el inicio de la decadencia en su reinado. División del reino. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide en dos: Israel, norte, bajo Jeroboam, y Judá, sur, bajo el hijo de Salomón, Roboam. Este cisma tiene profundas consecuencias para ambas naciones. Reinado de Acab y Jezabel. El rey Acab de Israel y su esposa Jezabel son conocidos por promover la idolatría y perseguir a los profetas de Dios. Acab es uno de los peores reyes de Israel y su reinado es marcado por la corrupción espiritual. Elías y los profetas. El profeta Elías se enfrenta a Acab y Jezabel, realizando milagros y desafiando el culto a Baal. Su confrontación culmina en el famoso episodio en el Monte Carmelo, donde Dios demuestra su poder sobre los falsos dioses mediante un milagro. Elías y Eliseo. Elías prepara a su sucesor Eliseo, quien continuará su labor profética después de la ascensión de Elías al cielo. Lecciones teológicas y morales. La fidelidad a Dios. Primera de Reyes subraya cómo la fidelidad a Dios es crucial para la estabilidad del reino. La idolatría, la desobediencia y el alejamiento de Dios conducen al juicio y a la división. El papel de los profetas. Los profetas juegan un papel fundamental como intermediarios entre Dios y el pueblo, llamando a la justicia, la conversión y la fidelidad. La división y la restauración. El libro muestra cómo la división del reino no es solo un asunto político, sino una consecuencia directa del pecado y la infidelidad hacia Dios. Aquí tienes dos citas memorables de Primera de Reyes que reflejan el mensaje y los temas del libro. Primera de Reyes 3:9. Dame, pues, ahora sabiduría y un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá juzgar a este tu pueblo tan grande? Esta es la famosa petición de Salomón a Dios, quien, en lugar de pedir riquezas o una larga vida, pide sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Esta cita resalta la importancia de la sabiduría divina en el liderazgo y en la toma de decisiones justas. Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él, pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Esta es una de las desafiantes declaraciones del profeta Elías en el Monte Carmelo, donde insta al pueblo de Israel a decidirse entre servir a Jehová, el Dios verdadero, o a los ídolos. Esta cita refleja el tema central de Primera de Reyes sobre la importancia de la fidelidad a Dios y la lucha contra la idolatría. Ahora a donde encontramos a Jesús. Aunque Jesús no aparece de manera directa en Primera de Reyes, el libro tiene varios elementos y figuras que los cristianos interpretan como prefiguraciones o tipos de Cristo. Estos puntos no son explícitos, pero en la tradición cristiana, ciertos eventos y personajes del Antiguo Testamento se entienden como sombras o anticipaciones del Mesías. Aquí te doy algunos ejemplos de cómo se puede ver la presencia de Jesús en Primera de Reyes. La sabiduría de Salomón. En Primera de Reyes 3:9, cuando Salomón pide sabiduría para gobernar el pueblo de Israel, Dios le concede una sabiduría excepcional. Los cristianos a menudo ven en esta sabiduría un tipo de Cristo, quien es descrito en el Nuevo Testamento como la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:24, Pablo se refiere a Jesús como la sabiduría de Dios. Así, Salomón, con su sabiduría dada por Dios, es considerado una figura que anticipa a Jesús, quien trae la sabiduría divina completa. El Templo de Salomón. El Templo de Salomón, que Salomón construye en Primera de Reyes 6, es un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo.
En el cristianismo, el templo físico se interpreta como un tipo de Jesús mismo, quien es visto como el templo espiritual de Dios. Jesús dice en Juan 2:19 al 21, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Aquí, el templo de Salomón puede prefigurar a Jesús como el lugar donde Dios habita entre su pueblo. Elías y la restauración de la fe. En Primera de Reyes 18, el profeta Elías desafía a los profetas de Baal y demuestra que Jehová es el único Dios verdadero. La victoria de Elías sobre los falsos dioses puede verse como una prefiguración de Jesús en su confrontación con el pecado y las fuerzas del mal. Al igual que Elías desafió la idolatría, Jesús vino a confrontar las falsas creencias y restaurar la verdadera adoración de Dios. En este sentido, Elías representa una figura de reforma que anticipa la obra de Jesús en purificar la fe y llevar a cabo una restauración espiritual. La promesa davídica. Primera de Reyes 2:4 hace referencia a la promesa hecha a David de que su descendencia reinaría para siempre. Esta promesa se cumple en Jesús, quien es el descendiente de David y el Rey eterno. En el Nuevo Testamento, Jesús es identificado como el cumplimiento de esta promesa en varios pasajes, como en Mateo 1:1 y Hechos 13:23. Jesús es el Rey que viene del linaje de David, pero su reino no es terrenal, sino eterno. El sacrificio en el Monte Carmelo. Elías ofrece un sacrificio en el Monte Carmelo para demostrar que Jehová es el único Dios verdadero. Jesús, como el Cordero de Dios, también se presenta como el sacrificio definitivo que revela la verdad de Dios. Su sacrificio en la cruz en Juan 1:29 es visto por los cristianos como la culminación de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Aplicación. Práctica. El libro de Primera de Reyes ofrece lecciones valiosas que pueden ser aplicadas en nuestra vida diaria, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestras decisiones personales. Buscar sabiduría y humildad. Como Salomón, debemos pedir sabiduría a Dios para tomar decisiones justas y sabias. La humildad para reconocer nuestra necesidad de guía divina es crucial en todas las áreas de nuestra vida. La importancia de la obediencia a Dios. La desobediencia de Salomón, al ceder a la idolatría, muestra cómo el alejamiento de Dios puede tener consecuencias graves. Debemos mantener nuestra fidelidad a Dios y no permitir que las influencias externas nos desvíen de su voluntad. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae consecuencias. La división del reino tras el rechazo de Roboam de los sabios consejos del pueblo ilustra cómo las malas decisiones pueden llevar a la división y al conflicto. Escuchar a Dios y a las personas sabias evita problemas innecesarios. El poder de la oración y la fe. La historia de Elías en el Monte Carmelo nos recuerda el poder de la oración y la fe en Dios. Al igual que Elías, debemos confiar en que Dios puede responder nuestras oraciones, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Tomar decisiones firmes en la fe. La confrontación de Elías con el pueblo idólatra muestra la necesidad de tomar una postura clara y firme en nuestra fe. Debemos decidir seguir a Dios con todo nuestro corazón, sin claudicar entre dos opiniones. Fidelidad de los líderes. La caída de reyes como Acab y Jezabel resalta la importancia de que los líderes mantengan su fidelidad a Dios. Los líderes tienen un impacto significativo en aquellos que los siguen, por lo que su ejemplo de integridad y obediencia es crucial. Perseverancia en tiempos difíciles. Cuando Elías se sintió abrumado por la amenaza de Jezabel, Dios lo renovó y lo alentó a continuar. Este ejemplo nos enseña que, incluso en tiempos de desánimo, Dios nos fortalece y nos da la perseverancia para seguir adelante en su propósito. En resumen, Primera de Reyes nos enseña a buscar sabiduría divina, ser obedientes, firmes en nuestra fe, perseverantes y fieles, especialmente en momentos difíciles. También resalta la importancia de la integridad y la fidelidad, tanto a nivel personal como en el liderazgo.